Preciso tiempo. Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado, porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color. De la vida que no, que tienes que disfrutar de todo lo que hayas hecho antes. Me estoy dedicando tiempo a mí misma, un tiempo que yo nunca tuve. Ahora tengo tiempo para mí, por eso vengo. Siempre anduve corriendo por la vida. Me parece genial tener tiempo para mí misma, casi no me lo creo. Es que el tiempo propio, eso me vino de maravilla. Sí, hombre, claro, tiempo propio. Me levanto sobre las 8:30, las 9. Voy por la fruta, bien sean naranjas, limones. Atiendo a los animales, limpio un poquitín. Hago los quehaceres de la casa. Un buen día recibo una carta diciendo que hay esto de tiempo propio para apuntarme y tal. Y bueno, y yo estaba, no sé si hacerlo o no. Abuelita, voy a apuntarte para tiempo propio. Anda, mamá, anímate y tal. ¿Qué me voy a apuntar yo? Abuelita, ¿tú que nunca sales de casa? Pues para que salgas de casa. Vaya bien que lo hice. Tiempo propio son una serie de talleres para mujeres mayores de 50 años. Se desarrolla en una treintena de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Tiempo propio es un programa promovido por el Instituto Asturiano de la Mujer. La otra chica que ella misma, en realidad. Los últimos años fue lo mejor que hice. Me decidí a participar en tiempo propio porque me quedé viuda. Viuda y vivo sola. Crié 4 hijos, tenía vacas. Tuve luna de miel. Casarme hoy y mañana ir para casa de él a sacar patatas. Trabajé bastante, con 4 hijas. Después que ellos fueron mayores, vino esto de tiempo propio y... Ya trabajé de sobra. Pues yo cuando termino de todo ya me preparo un poquitín, porque hay que prepararse. Cojo el coche y ya voy para Candasa, al taller. En tiempo propio hay talleres como es el de envejecimiento activo, movimiento saludable, cine, salud, internet, que se me encanta. Lo que quiero es que entréis en el mensaje, ahí tenéis un adjunto y que lo descarguéis para que echéis un vistacín a lo que os puse ahí, ¿vale? Que son los apuntes. Y empezamos. Lo que buscamos es que las mujeres empiecen con un rato de tocar, de mover, de despertar el cuerpo. Sería más bien colegio.
De monjas. De monjas. Fue un colegio de monjas. ¿Y dónde está? Sí. Luego cuando pasó el Bernardo. Hacemos preguntas a ella, de cuando éramos jóvenes y Y así. los que venían de la mata paraban porque querían ir. Los que venían de Gran paraban. Y allí quedaron los dos luchando. Porque no se deja hablar a Eva, por ejemplo. Hemos visto varias películas diferentes, pero siempre la protagonista es una mujer. Querían el papel que le dieran a la otra porque tenía... Entonces, al final, opinamos sobre el papel de la mujer. Que la mujer siempre estaba en segundo plano. Nos centramos sobre todo en lo que es la navegación y en herramientas de comunicación sencillas como sería el correo electrónico. Amplío horizontes, me comunico ahora a través de internet con gente, mis hijos, mi familia, mis amigos. Me gusta Facebook. Pensamos que es muy importante que esas mujeres que nunca tuvieron voz y nunca tuvieron palabra den ese paso de salir fuera de casa y participar en los espacios públicos que hay en internet. El hecho de poder tener un grupo íntimo con otras mujeres, de poder hablar de qué es eso que nos pasa, nos ayuda también a darle otra mirada. Vivir es cambiar y ese cambio no es enfermar. Me encuentro mejor, más ágil, no sé, tienes la mente más despierta, aprendes a coordinar. Es una maravilla, es una hora de felicidad auténtica, de estar a gusto, a tope. Hay mucho que podemos hacer para seguir sintiendo nuestro cuerpo bien, vivo y placentero, ¿eh? Entonces eso requiere intimidad y requiere poder crear círculos de mujeres y eso es un poco lo que se crea en el taller. Yo ya estaba esperando el día que me tocaba ir al curso porque ya trabajaba con más ilusión por la mañana. Yo soy otra desde que empecé estos cursillos. Me valió psicológicamente mucho. Tienes como una obligación de salir, de conocer gente, de participar en cosas. Claro, ahora es que participo en todo, ahora voy a todo. Estás más animada, más alegre, más de otra manera. Es que aparte de reforzarse la autoestima, tienes compañeras que te animan mucho. No ves que el problema es solo tuyo, sino que es compartido con todas, que todas tenemos lo mismo y entonces te encuentras más joven incluso. Yo aquí he conocido gente muy diferente y tienes otro tipo de conversación. Y ahora tengo más amigas, porque ya las considero amigas. Y a donde vayan ellas, allí voy yo. Si queda lo de casa sin hacer, pues quedó. Yo voy para casa como un poco más relajada. Además tienes la imaginación en movimiento, que también es bueno. Porque a mí me gusta mucho saber y correr y ¿qué te creéis? A mí no me gusta estar metida allí en casa. Me gusta mucho aprender, enterarme de cosas. Claro que se puede aprender después de los 50 años. Que tengas más de 50 años no quiere decir que seas un mueble de tu casa. Tenemos bastantes años vividos, deben de prestarnos un poquitín de atención y ayudarnos a salir de nuestro mundo, que eso es muy importante. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida. Vale decir preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta tiempo sin tiempo.